Saludos a todos. En esta ocasión vamos a crear una aplicación de Spring Boot. Para ello vamos a utilizar el framework de Spring Boot, Java, la versión 17. Como motor de base de datos vamos a estar utilizando Postgres. Como gestor de dependencia vamos a estar utilizando Gradle. Para probar nuestras APIs vamos a estar utilizando Thunder Client y Visual Studio Code como IDE de desarrollo. Para poder generar la aplicación o para poder generar el proyecto de Spring Boot, tenemos dos opciones. Una, instalando un plugin dentro de Visual Studio, y dos, en la página start.spring.io, en donde pues vamos a seleccionar el tipo de proyecto, que en este caso vamos a utilizar Gradle. El lenguaje que vamos a estar utilizando es Java, la versión de Java, la que me da por defecto. Y en esta parte de metadata del proyecto pues vamos a asignar el grupo, el artifact, el name, la descripción y el package name, como va a estar generado. Más abajo me dice el packaging, es decir, la forma de empaquetado que va a tener, ya sea jar, ya sea war. Jar para ambientes o para entornos individuales, war para cuando varias aplicaciones se conectan, básicamente. Y la versión de Java, pues la versión 17. Dentro de las dependencias que estaremos utilizando son Spring Boot o Spring Web, Lombok para en tiempo de ejecución que me genere los setters y los getters, Spring Boot, la biblioteca de Spring Boot Tools, el Spring Boot JPA para poder tener el canal de conexión hacia un motor de base de datos, y Postgres como motor de base de datos. Una vez que hacemos esto, pues lo que vamos a hacer es en Visual Studio instalar el Extension Package for Java, la extensión oficial, la de Microsoft. La siguiente que vamos a instalar es la de Lombok, igual la extensión oficial, en este caso de Microsoft. El Gradle Extension Package también vamos a estar instalando. El Spring Boot Tools Snippets para cuando quiero hacer snippets, de igual forma lo vamos a instalar. El Spring Boot Tools para poder hacer esta parte de aquí. Y este será nuestro flujo de trabajo como tal para poder hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia nuestro navegador, hacia un browser, a dirigirnos hacia la página que habíamos manifestado, que era start.spring.io. Cogemos Gradle, cogemos Java, la versión actual que es la 3.2.5, vamos a dejar por defecto en el grupo, y en la demo vamos a estar poniendo una que se llame práctica. Listo, lo demás vamos a dejar por defecto, jar, versión 17. Las dependencias, habíamos dicho que vamos a ingresar web, Lombok, vamos a ingresar el Spring Boot DevTools, también vamos a ingresar el JPA para poder hacer. Vamos a ingresar también la dependencia del driver de Postgres. Entonces, con estas dependencias vamos a generar nuestro proyecto. Y en la parte inferior tenemos tres botones. Pues básicamente el uno es generar, el otro es explorar para ver cuáles son las dependencias de cómo se generan. Vamos a generar el proyecto y esto nos va a descargar un archivo para poderlo hacer. Listo, la descarga ya está lista. Acá la podemos ver. Ahora sí, vamos a nuestro explorador de archivos para poder generar o poder visualizar lo que nos descargamos del proyecto como tal. Entonces, para ello me voy a ir a descargas. Aquí debo de tener práctica, la voy a copiar acá. Voy a extraer aquí y ahí tengo. Estos son los archivos que me descarga como tal para ya poder empezar a ejecutar como tal el proyecto. Este proyecto lo deberíamos levantar en Visual Studio, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a levantar ese proyecto ya en Visual Studio.
vamos a poner abrir carpeta y vamos a abrir dentro de Visual Studio ese proyecto como tal. Solamente buscar donde lo tenía, por acá. Listo, ahí está abierto ya él. Vamos a decirle que sí, que los autores son de confianza dentro de ese directorio de ahí. Y ahí tenemos ya nuestro proyecto de Spring. ¿Qué me trae con esto? Pues me trae varios archivos ya de configuración. Dentro de los principales que nosotros necesitamos, vamos a dejar que Gradle haga su trabajo, son el Gradle.build, donde están las dependencias, que si quiero agregar más dependencias, debería venir a esta parte de aquí y agregar más dependencias. ¿Qué más tengo? Tengo el source, dentro del source tengo el main, dentro del main tengo dos directorios Java y source, dentro del source tengo el application properties. Dentro del application properties lo que vamos a hacer es configurar la cadena de conexión que me permita conectarme a la base de datos. Esto lo vamos a hacer con Spring Boot Data Source URL. Vamos a ver si ya me coge. Spring. Aún no me está cogiendo. Java está haciendo su trabajo, está sincronizando todo. Vamos a ponerle enable. Vamos a ver si ya me coge. Spring.datasource.url es igual. Vamos a poner a que es igual a la cadena de conexión como tal. Vemos que aún está trabajando la parte de Gradle, haciéndome la actualización de todas las dependencias. Entonces yo, para optimizar un poco el tiempo, voy a copiar acá estas líneas de código y vamos a explicar. La primera es para conectarme a la base de datos, es la cadena de conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué me dice con con estos seteados, que es spring.datasource.url? Vamos a utilizar el JDBC de Postgres. La base de datos se va a llamar, en este caso, vamos a ponerle como ejemplo 1. ¿Okay? ¿Cómo era que le habíamos puesto en el otro lado? No recuerdo, le había puesto como práctica, ¿sí? Si no estoy mal, como práctica. El puerto, perdón, este es el servidor, no, estoy mal. Ya, aquí va el servidor, va localhost. Acá va la base de datos, que vamos a ponerle como práctica. Listo, el usuario Postgres, el password, yo no tengo con password. Y esta parte de aquí, este hibernate.dll, es para actualizar automáticamente. Es para que se actualice en la base de datos, de forma automática. Ahí estamos. Configurada la cadena de conexión, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver el modelo sobre el cual vamos a estar trabajando. Para ello les voy a proyectar como tal la presentación, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de esta forma. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de trabajo que vamos a tener? A ver, flujo de trabajo dentro de Spring Boot. Tengo por acá en mi base de datos como tal. Por aquí voy a tener mi model, es decir, mis entities. Seguido de ello voy a tener el ORM o la persistencia para poder guardar esos datos como tal, para poder hacer un CRUD, que es el repositorio. Luego vamos a tener mi capa de servicios, donde está toda la lógica de negocio. Y finalmente voy a tener mi REST controller o mi controller como tal para ver el tema de las rutas de las APIs que vamos a tener. Ojo, dentro de esta parte del REST controller no debe contar con ninguna parte de la lógica del negocio. Y finalmente lo que vamos a tener acá pues ya es un Thunder Client, un navegador, cualquier otra herramienta
o cualquier consumo que esté haciendo ya directamente el cliente desde mis APIs. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar? Vamos a ver este modelo que tenemos acá, que básicamente es clientes y compras. Solamente vamos a hacer la parte de acá arriba como modelo de ejemplo nada más, para que ustedes puedan tener claro y puedan comprender cómo funciona en este caso Spring. Entonces tenemos clientes que no tienen relación y tenemos compras que tienen una relación de uno a muchos con clientes. En este caso entonces nos vamos ya a Visual. Vamos a ver la parte de donde creamos, ¿no? Entonces dentro de Java, pues yo tengo aquí mi clase principal, o la clase que en este caso lanza la aplicación como tal. Esta es la clase principal. Aquí está el punto de arranque de la aplicación de Spring Boot. Entonces dentro de práctica aquí yo voy a crear dos directorios, uno que se llame cliente. Dentro de ese directorio mismo voy a crear otra que se llame compra. Ahora dentro de cliente yo voy a crear una clase que se llame cliente.java para poder tener mi entity. Entonces, listo, mi clase cliente, ¿cómo le convierto en una entity? Entity. Con eso ya se convierte en una clase. ¿Cómo utilizo Lambda? Pues agregando el decorador @data. Y aquí en la parte de acá, un poco no se alcanza a ver, pero ahí me dice la parte de Lambda. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a agregar pues los campos que estaban en el otro lado, que en este caso son el ID, el nombre, los apellidos, y le voy a poner yo otro campo que se llame enable, para poder ir trabajando con varios tipos de datos a la vez. Entonces voy a poner private, long es el tipo de dato, que tenemos para poder tener el ID. Seguido de eso voy a tener un private string nombre, un private string apellido, y finalmente voy a tener un private boolean de tipo enable le voy a poner, para ver cuando esté prendido, cuando esté apagado en este caso, ¿no? Bueno, el enable que le habíamos puesto era simplemente para poder trabajar con otro tipo de dato nada más. Ahora quiero decirle que mi clave primaria sea el ID. Para eso voy a poner un decorador @ID. Permítanme que se reconozca aquí. No está reconociendo. Vamos a ver. Aquí debo ponerle un @ID. Para poder hacer eso vamos a hacer una corrección rápida y vamos a agregar esta referencia. Listo, ¿qué más? Como quiero que mi clave primaria sea autogenerada, entonces le voy a poner generate value. Vamos a ponerle aquí strategy igual a generation type punto, y ahí vemos que tenemos algunos, ¿no? Auto, identity, sequence, table, y le voy a poner sequence para que sea, ¿no? Con esto lo que le digo es que mi clave primaria sea, en este caso, generada automáticamente, ¿no? Y lo que hace Lombok es generar los setters y los getters de estos de aquí. Pasándonos a programación orientada a objetos, pues esos son los atributos que tiene una entidad. Si yo no quisiera utilizar en este caso Lombok, lo que haría es comentar un poco esta parte de aquí. Me vendría acá, me posicionaría por cualquier lado de aquí y pondría por aquí ahí el que dice acción de código fuente. Y aquí me va a decir generar setters y getters. Yo generaría los setters y los getters de todos. Y ahí tengo generado los setters y los getters de todos los campos como tal. Entonces, como este no es el caso, no vamos a utilizar eso. Vamos a darle un control Z para deshacer lo que hicimos. Y voy a utilizar Lombok como tal.
Ahora, en la clase compra también voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear una clase que se llame compra.java. También le voy a hacer entidad, entity. Voy a copiarme de la otra clase para que se me haga un poco más rápido. Estos datos de acá. Los dos se mantienen, el ID se mantiene, string. String, vamos a ponerle en string el concepto. Vamos a crear otra que diga de tipo de dato float para generar el valor como tal. Y finalmente un tipo de dato private de tipo date que sea la fecha de la compra. Ahí está. En private me está dando un error por ahí. Voy a utilizar el de Java Utils. Lo demás me está dando por ahí nada, son simplemente advertencias que tengo. Ahora, ¿cómo agrego una relación a esta clase? Decíamos que un cliente puede tener múltiples compras pasándonos a nuestro modelo, ¿no? Entonces aquí vemos que un cliente puede tener múltiples compras y una compra una compra puede ser realizada por un único cliente. Entonces el cliente va a estar una vez en la tabla clientes y muchas veces en la tabla compras. Entonces vamos a ese tema de ahí. Entonces vamos. Para eso tenemos varias tipos de relaciones en Spring Boot, que son one to many, many to many y many to one. En este caso vamos a poner aquí en el varios, vamos a poner un arroba many to one, arroba many to one. ¿Con quién vamos a hacer el many to one? Pues private usuarios, con usuarios. No, con clientes, perdón. No es usuarios, es clientes. Private, cliente. Private, cliente. Entonces voy a importar esta parte de acá. ¿Sí? Para importar esa dependencia nada más. Ya se debe de haber importado por acá. Ahí lo tenemos. Entonces con ello, y si todo está bien, vamos a generar nuestra aplicación y esta relación ya se deberá generar en la base de datos como tal. Entonces voy a poner run. Vamos a ver en la consola que no nos dé ningún error. Si todo estaba bien configurado no nos va a dar un error, nos dio un error. Y ese error básicamente pues es porque no tenemos creada la base de datos que habíamos definido en la parte del application properties. Habíamos definido una base de tipo práctica. Entonces vamos a, en este caso, crear una base de datos para poder hacer. Vamos a levantar nuestro pgadmin en este caso para poder crear la base de datos. Ahí tenemos ya levantado nuestro pgadmin. Entonces voy a crear una base de datos que se llame, la base de datos tenía que llamarse práctica. En database vamos a llamar práctica. Correcto, entonces ahí está nuestra base de datos práctica. Está creada en esquemas, tablas, no tenemos absolutamente nada. Entonces ahora sí, vamos de regreso a nuestro Visual Studio y vamos a generar. La base de datos se llamaba práctica, sí, solo déjenme estar seguros de que la base de datos se llama práctica nada más. Práctica, correcto. Entonces ahí sí, voy a application, a la clase principal, voy a ejecutar, se debería ahí sí ejecutar sin ningún problema. Ahí está, me dice proceso corriendo, se ha demorado, está corriendo en el puerto 8080. En este caso Spring Boot tiene un
servidor web embebido como tal, que es Tomcat, y por defecto corre en el puerto 8080. Si deseamos cambiar de puerto, pues lo podemos hacer aquí dentro del Application Properties. Aquí lo podemos cambiar de puerto. ¿Cómo podemos cambiar de puerto eso? Pues poniendo por aquí, debería poner el server port, server.port igual al puerto que yo desee, 4050. Ahora sí, me voy a mi Postgres, voy a ver si es que efectivamente tengo las bases, las tablas ya creadas. Voy a hacer un refresh, ahí tengo dos tablas creadas, ¿no? La tabla que habíamos creado de cliente con las 4 columnas, tengo el constraint, que en este caso es el primary key, que es el ID del cliente. Tengo la tabla compras con las columnas correspondientes. Vemos que las 4 columnas corresponden a la tabla. La clave primaria, perdón, la clave foránea en este caso del ID del cliente, y me vengo hacia los constraints. Veo que tengo la clave primaria dentro de compras y seguido tengo la clave foránea para clientes. Entonces con esto ya tengo hecho mi relación como tal. Entonces ahora sí me regreso a Visual Studio y vamos a seguir trabajando con este tema. Voy a hacer un poco más pequeño la letra, ahí tenemos. La voy a subir un poco nuevamente el tamaño. Entonces ahora sí vamos a trabajar netamente con clientes y vamos a armar nuestro CRUD con clientes, y ya que para poder armar el otro CRUD con compras, pues primero necesitamos tener a los clientes como tal. Entonces, dentro de clientes yo voy a crear otra clase que se llama cliente repository.java. También voy a crear ahí mismo otro que diga cliente service.java. También voy a crear el controller que sea cliente controller.java. Ahora sí, voy a trabajar sobre el repositorio. ¿Qué hago para poder convertir a este en persistencia como tal? Pues voy a cambiar la palabra clase por la interface, por una interfase, ¿no? Interfase. Ahí tenemos una interface. Esta clase, pues voy a hacer un extends de una clase que se llama CRUD repository, que es que ya tiene los métodos listos para poder ser utilizados dentro de nuestro CRUD. Es decir, tiene un select by ID, tiene un update, tiene un delete y tiene un create. Este recibe dos parámetros. El primero, el tipo de dato que recibe, que en este caso es cliente, seguido del tipo de dato de la clave primaria, que en este caso es long, para que internamente pueda construir. Como esta clase de aquí, lo que estoy extendiendo, pues no tiene directamente el seleccionar todos, entonces yo voy a traer eso dentro de una lista. Voy a poner list, la de Java Utils. Dentro de esta lista yo voy a traer a los clientes, al cliente, ¿sí? Y le voy a poner find all, y luego desarrollaremos este método. Está lista mi clase repository, no hay que hacer absolutamente nada más dentro de esto. Recuerden, lo único que le hice es cambiar la clase por una interfase, luego extender de la clase repository, y la clase repository recibe dos argumentos como tal. El primero es el tipo de dato que recibe y el segundo es el tipo de dato de la clave primaria de la entidad como tal que estoy recibiendo. Y como no tiene integrado el método seleccionar todos, entonces yo estoy haciendo aquí el método para seleccionar todos, trayéndolo dentro de una lista, utilizando la librería, utilizando todo lo que tiene los componentes dentro de Java Util List. Ahora sí, vamos por el service. ¿Qué hago para convertir a este en un servicio? Pues @service con el decorador, y listo, ya tengo convertido a esta clase en un servicio. Ahora quiero mantener, lo que quiero hacer es inyección de dependencias, es decir, desde mi servicio poder inyectar
hacia el repositorio como tal. Para esto utilizo el decorador @AutoWire con @AutoWire. ¿Qué quiero guardar? Ahí mismo me dice. Quiero private cliente repository. No, perdón, a ver cómo se llamaba. Déjenme ver. Por aquí voy a ver cliente repository. Bueno, le he puesto así. Ahora voy a cambiar, voy a corregir ese error que es cliente repository. Vamos a renombrar esta clase. Por aquí debo de tener cliente repository. Vamos a poner aceptar. Vamos aquí, está cliente repository. Sí, vemos que todo esté bien. Listo esta clase. Ahora sí, vamos a borrar esto de acá. Y ahí me da, ¿sí? Para hacer mi inyección de dependencias. Esto es para poder hacer inyección de dependencias. Para hacer inyección de dependencias. Dependencias. Ahora voy a declarar mis métodos dentro del service. Ya voy a declarar mi método, el create. Voy a hacer public. Voy a poner public. Vamos a crear el método en este caso para guardar. Vamos a poner aquí para guardar, que sea de tipo público, public, tipo de dato que devuelve, que sea de tipo cliente. Vamos a poner un nombre save, tipo de dato que recibe un cliente, recibe en una variable local llamada entity. Ahora sí, vamos a poner, ahí está, retórneme un cliente, retórname un cliente y recibo un tipo de dato entity, en este caso que es cliente mismo, ¿no? Aquí tengo el método save, que estoy haciendo la inyección de dependencias. Con eso ya tengo para poder insertar. Ahora vamos a terminar con la clase REST Controller. Voy a hacerle un si no estoy mal, es REST Controller. Sí, aquí está el decorador. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer un request mapping. Dentro del request mapping voy a ponerle el valor como tal, value. ¿Cómo le quiero poner? Yo le quiero poner API. Y dentro de esta también quiero hacer inyección de dependencias. Para hacer la inyección de dependencias, recuerden, es el AutoWire. ¿Hacia dónde quiero hacer la inyección de dependencias? Hacia mi servicio como tal. Y aquí sí voy a crear como tal el método o el endpoint para guardar. Voy a hacerlo de tipo público para que pueda ser accedido desde cualquier lado. Tipo de dato que devuelve es cliente. A ver, vamos a ver. El tipo de dato que tiene es cliente. Nombre, voy a ponerle save mismo. Tipo de dato que recibe cliente. Una variable local llamada entity para darme o para identificar de mejor manera. Puedo llamarle cliente mismo o de cualquier otro. ¿Qué voy a hacer? Un return. Voy a retornar el cliente como tal, que una vez que realice la inyección de dependencias pueda retornarme dentro del servicio. Entonces estoy haciendo una inyección de dependencias desde el REST Controller hacia el cliente, hacia el service, y desde el service hacia el repositorio como tal. Ahora, lo que me queda aquí es poner, en este caso es post mapping, y la ruta o el endpoint como quiero que se guarde. Yo voy a guardarle como cliente. Nada más. Una vez hecho esto, yo podría ejecutar la aplicación.
ejecuto la aplicación, voy a verificar que todo esté bien, sí, todo está bien. Ahora sí, voy a probar. Voy a cerrar un poco estas para quedarme con esta parte de aquí. Voy a copiar estos de acá. Bueno, voy a copiar estos de aquí para poder crear, ahora sí, probar mi JSON como tal. Ahora, vamos a ver Thunder Client, que lo tengo por acá. Thunder Client para poder probar. Vamos a poner New Request. Vamos a buscar por aquí dentro del historial, debe estar un localhost 8080 API/cliente. El método es post. Voy a venir a body y dentro de body voy a crear mi JSON como tal. Entonces, para crear mi JSON como tal, un poco para guiarme en los nombres, voy a pegar por acá. El ID no necesito porque es guardado de forma automática. El nombre sí. Entonces voy a armar mi JSON, nombre. Voy a ponerle que es pruebas desde Thunder Client. ¿Qué más tengo? Tengo por aquí el apellido. Vamos a ponerle ingreso de datos, simplemente para poder probar que mi endpoint esté funcionando correctamente. Y vamos con el enable, que es de tipo, el enable es de tipo booleano, y vamos a borrar esto de acá. Es de tipo, vamos a ponerle que sea true. True, ahí lo tenemos. Me está marcando por acá un error. No sé exactamente. Aquí. Enables. Listo. Ya. Entonces, de ahora sí voy a tratar de inyectar esto. ¿Sí? Se inyectó. Tengo un 200. Se inyectó en la base de datos. Mejor dicho, se guardó. Ahí lo tengo. La clave, el nombre. Miren. ¿Sí? Por ahí tenemos un error. Está guardando el dato numérico, pero no me está guardando ni el nombre, ni el apellido, ni el tipo de dato que estoy guardando. ¿Sí? Yo le mandé como true, me está guardando como false. Y ese es el valor por defecto que tiene un booleano. Eso se debe a que nosotros aquí en el método del controller no le pusimos el decorador @requestBody, que es el que me trae todos los datos de, en este caso, cliente del JSON que estoy enviando. Sí, simplemente poniendo este decorador, pues ahora vamos a ejecutar. Esperemos que se levante, que corra sin ninguna novedad. Y vamos a proceder ahora sí a probar. Listo, ahí está corriendo. Entonces, ahora sí vamos a probar. Debería insertarse. Ahí está corregido el error, ¿no? Se insertó con el ID 2, pruebas 2, y puedo insertar muchas de ellas. Y si quizá me voy a la base de datos como tal, me voy a ubicar en la base de datos. Si quizá me voy a la base de datos, por acá, aquí lo tengo. Me voy a la tabla cliente. Voy a poner en script, voy a poner un select. Ahí tengo mi select de cliente, voy a ejecutar y pues aquí tengo ya los registros que se han insertado. Se han insertado 12 registros. En un próximo video estaremos viendo cómo realizar el update, el delete, el select y el select by ID, tanto de clientes como de compras. Eso será para un próximo video.